La clase magistral tuya va a quedar disponible en el canal de YouTube de la materia de regímenes políticos de América Latina. La verdad es que, antes que nada, quiero agradecerte por prestarte a dar una clase magistral que ha generado muchísimo interés, no solo en la materia, en la carrera de ciencia política y en otros países de América Latina con colegas que se han difundido. Inaugurás un ciclo súper interesante de profesores invitados. La verdad que para mí es un placer y un lujo tenerte. Probablemente la gente vaya entrando progresivamente a medida que se van conectando, pero bueno, nada, de mi parte agradecerte una vez más. Y Manuel Alcántara es profesor catedrático de la Universidad de Salamanca, latinoamericanista, un profesor, un mentor, un amigo para algunos también, así que Manuel, de mi parte agradecerte y sin muchos más preámbulos, la clase es toda tuya. Bien, Mara, he preparado una muy pequeña presentación, si me autorizas para cargarla. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a Mara por esta invitación. Me hace recordar muchas cosas, ¿no? Desde, por supuesto, la UBA, por supuesto, Buenos Aires y por supuesto, claro, también nuestra relación cuando llegaste aquí hace ya más de 10 años, ¿no? A hacer tus estudios, ¿no? Bueno, debo comenzar señalando que me sorprendió un poco tu invitación para hablar de un tema que es solo un tema en mi biografía como ciudadano español, pero no en mi biografía como académico. Si bien es cierto que hace muchos años edité un par de volúmenes sobre política española, mi especialización ni docente ni investigadora ha versado sobre España. Nunca he explicado política española en la Universidad Española, ni fuera de España, y no he escrito académicamente nada sobre este tema. Entonces me supuso un reto tu invitación, primero porque era un reto de desbloqueo mental, ¿no? Bueno, pensar en algo en lo que no había pensado académicamente prácticamente nunca, ¿no? Y luego en articular un tema complejo. Bueno, la mayoría de los temas en nuestra disciplina lo son, como es este de la transición política en un país del que se han escrito toneladas, ¿no? de cosas, ¿no? O sea, pensemos que estamos prácticamente casi en el cincuentenario, ¿no? Bueno, sin casi, ¿no? Se puede decir que en el año 1971, es decir, hace 50 años, la transición ya estaba empezando a alargarse, ¿no? Y ya digo, se han publicado montones de cosas, ¿no? Entonces, el reto que supuso tu invitación para esta sesión fue ponerme ante una página en blanco y decir, bueno, ¿qué sé de la transición política española? Sin necesidad de echar mano de manuales, ¿no? Aun sabiendo que los manuales están ahí y que en un determinado momento me podía levantar de mi escritorio y consultar en la biblioteca estos manuales, ¿no? Bueno, y entonces eso es lo que hice, ¿no? Me puse a plasmar en el documento, en el brevísimo documento que voy a compartir esta mañana sobre estos 4 puntos, ¿no? Sobre los antecedentes, los actores, hitos, el desarrollo institucional y lo que sería el cierre de la transición, ¿no? Entonces, y ya digo, he preparado exclusivamente 4 transparencias un poco que nos sirvan a todo el mundo de guía, ¿no? De lo que voy a ir hablando
porque claro, si ya esto yo creo que hoy resulta muy lejano a los estudiantes españoles y hay nombres que no conocen, me imagino que a la mayoría de las estudiantes y los estudiantes de la UBA u otras personas que vayan a asistir a esta charla, pues igual les puede pasar lo mismo. Entonces, Mira, he Manolo, puesto... te voy a interrumpir Sí, para decirte, sé que te sorprendió la invitación, un poco la intención, sí, no era necesariamente plantearte un desafío académico, porque tú sí has estudiado los procesos de cambio político, y en realidad lo que ocurre en Argentina en particular es la transición española es presentada como modélica, ¿no? Digamos, sí, hay como una especie de idea romántica de los pactos de la sí, Moncloa, y lo cierto es que no se estudia. Entonces, correcto. y un poco la intención de este ciclo, iniciado inclusive el año pasado, fue siempre también invitar a personas, a académicos, que hubieran transitado los procesos, aunque no fueran, Sí, sí, digamos, que fueran académicos, que estuvieran acostumbrados a estudiar los fenómenos de transición política, pero que a la vez hubieran sido testigos, ¿no? Digamos, de ese proceso político, porque también hay una cuestión donde uno cuando es testigo vivo de un proceso político que además altera la vida, como es la transición a la democracia, siempre tiene luego otra mirada desde la lectura académica, ¿no? Hay como una confluencia y se expone parte del compromiso democrático que los académicos tenemos que tener, digamos, un poco en ese juego. Pero imagino que debe haber sido sencillo el desafío también, Manolo, no debe haber sido sí, sí, complicado. sí, totalmente. Me queda claro lo que ya me lo habías dicho y me queda claro todavía más ahora con tus palabras, ¿no? Y sí, sí, por supuesto que ha sido sencillo, pero también ha sido un ejercicio de no solo de recordatorio, sino también de valoración, ¿no? De poner los elementos que a mi juicio, en un cribado del pasado y de todo lo acontecido, están ahí y siguen teniendo un valor muy, yo creo que muy importante a la hora de entender el proceso. Otra cosa es que lo haya conseguido, ¿no? Seguro que alguien de las personas presentes ha leído más cosas y en el debate saldrán preguntas o saldrán cuestionamientos a lo que voy a explicar, ¿no? Bueno, entonces, yo recuerdo que, vamos, escribí un artículo comparando las transiciones a la democracia en América Latina y Europa del Este, que se publicó a principios de la década de los 90, o sea, hace 30 años, ¿no? Y ahí desarrollé una propuesta de esquema para el estudio de las transiciones, ¿no? Y ya digo que comparé las de América Latina de los años 70 finales y los años 80 con las transiciones de Europa del Este que empezaron a acontecer a finales de los 80 y primeros de los 90. Y bueno, el esquema era muy simple. Toda transición requiere conocer de dónde se viene, ¿no? Cuáles son los elementos de partida. Bueno, dice un régimen autoritario, bien, pero sabemos que los regímenes autoritarios son muy distintos. Y segundo, antes de estos regímenes autoritarios hubo posiblemente unos regímenes democráticos que son de alguna manera una referencia para el momento de la transición. Entonces, valorar esto es lo que voy a intentar hacer ahora en los antecedentes. Luego la transición tiene una ejecutoria, tiene un determinado timing, una determinada agenda, unos temas se tocan, otros temas se posponen y hay un procedimiento, ¿no? Hay una dinámica procedimental determinada, que si hay una asamblea constituyente, que si no la hay, que si se retoma la vieja constitución, etcétera, ¿no? Y hay una salida, ¿no? Hay un producto, un outcome de la transición que se llamó en aquel momento, era la famosa idea de la consolidación de la democracia, ¿no? Y había una discusión sobre cuándo terminaba una transición, etcétera, y qué cosas podían quedar pendientes, ¿no? Bueno, ese es un esquema muy, muy sencillo, muy, yo por otra parte no solo sencillo, sino obvio,
y es un poco el que voy a seguir en esta exposición, ¿no? Entonces, debemos recordar una cuestión de los antecedentes de la transición. El régimen autoritario del que se transita fue un régimen muy largo, fue un régimen que duró 36 años, en algunos casos 39, por lo que voy a decir ahora mismo, que ya por lo pronto plantea una gran diferencia si lo queremos comparar con América Latina, ¿no? No encontramos no encontramos regímenes tan largos autoritarios en América Latina antes de una transición. Alguien ha podido plantear el tema de Paraguay con Stroessner, ¿no? Que fue un régimen muy largo, ¿no? Y posiblemente a lo mejor podría ser el único país a comparar, porque desde luego no es Argentina el caso y no es Uruguay, no es Chile. En Chile la dictadura duró mucho tiempo, pero este tiempo fueron 16 años, ¿no? Y en Brasil lo mismo, la dictadura duró tiempo, duró más de 20 años, pero eso, poco más de 20 años. Aquí estamos hablando de una dictadura, de un régimen autoritario, el franquismo, que duró 36 años. Pero además con dos características previas a este franquismo, ¿no? Uno es que el franquismo es fruto de una guerra civil, ¿no? Que esto es algo que tampoco encontramos claramente en otras transiciones a la democracia, ¿no? A lo mejor en Europa del Este, en la medida en que los regímenes de Europa del Este fueron, de alguna manera, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, lo que ocurre en Checoslovaquia o lo que ocurre en Polonia, países que han sido invadidos por Alemania y que luego han sido liberados, según unos, otros ocupados, según otros por los soviéticos, bueno, instauran un nuevo tipo de régimen como consecuencia de una guerra, ¿no? Perdón, más que como consecuencia, después de una guerra, ¿no? Bueno, esto también va a ocurrir en España, claro, la diferencia es que, como todos ustedes conocen, se trata de una guerra civil. Y una guerra civil que ha puesto fin a una experiencia democrática de apenas 5 años, 5 u 8 años, ¿no? La guerra comienza en julio del 36 y hay algunos sitios donde la República desaparece inmediatamente después del golpe de Estado militar, pero en otros sitios, por ejemplo Madrid, donde la República tiene vigencia hasta el 1 de abril del año 39, ¿no? Pero es un régimen político democrático que supuso una toma de conciencia de numerosos problemas en España y además que tuvo una capacidad de generar una serie de expresiones míticas y de interpretaciones míticas que van a ser muy importantes, ¿no? Hay una mitología muy clara de la República, ¿no? de la Segunda República, como un escenario de progreso, de progreso democrático, pero también de progreso cultural, de liberación de viejos patrones de comportamiento antiguos, o sea, casi iba a decir del antiguo régimen, ¿no? Una España muy anclada en el caciquismo, muy dominada por la Iglesia, muy clerical, muy poco modernizada a lo que ha pasado en Europa, sobre todo desde principios del siglo XX, ¿no? La gran eclosión cultural que se ha vivido en Europa. Entonces, la Segunda República es un movimiento primaveral, un movimiento que quiere recuperar todo ese tiempo perdido, y que supone, ya digo, una eclosión importantísima en la sociedad española que va a dejar un sello muy importante. Bueno, ese es el gran, y quiero que lo tengan en cuenta porque ese va a ser el gran referente, ¿no? El gran referente es qué pasó en la Segunda República. Cierto que para algunos la Segunda República fue vista como un fracaso, como algo que confrontó a los españoles, como algo que no supo superar los problemas de la convivencia, etcétera, y que condujo pues a distintas formas
de semi-revolucionarias o cuasi revolucionarias en la lógica de lo que está viviendo Europa en ese momento, ¿no? Pensemos que en el año 33 Hitler ha llegado al poder, que 16 años antes la Revolución Soviética ha triunfado y se ha establecido un régimen que está siendo un poco el régimen al que todo el mundo mira, pero también que los laboristas en el Reino Unido están teniendo una presencia cada vez más importante en la vida política, que el Frente Popular en Francia va a llegar al poder, que por supuesto que Mussolini ha llegado 10 años antes al poder en Italia. Bueno, en ese es el contexto en el que ustedes tienen que situar este proceso democrático español, que culmina, ya digo, con un golpe de Estado, que sigue una guerra civil, una terrible guerra civil, que termina en el año 39 con el aplastamiento de un bando por parte del otro, ¿no? O sea, en la guerra civil es una guerra civil, he dicho, muy cruenta, muy brutal, que, por ejemplo, a diferencia de la guerra civil que vivieron en Finlandia 15 años antes, va a terminar con la victoria. Es decir, no va a haber un proceso de aquí paz y después gloria, ¿no? No va a haber un proceso de reconciliación, para nada, ¿no? Es una victoria brutal, es una victoria salvaje, que encima además se ve aupada por lo que está pasando en Europa, ¿no? Porque si la guerra civil en España termina el 1 de abril, ustedes saben que el 1 de septiembre Hitler atraviesa la frontera polaca y comienza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estoy hablando de apenas 5 meses después. Y entonces la Guerra Civil Española, que podría a lo mejor haberse, el final de la Guerra Civil Española, que podría haberse reconducido por otros vericuetos, pues queda ya totalmente en olvido, porque la conflagración mundial lo impone. Entonces se establece un régimen que es el franquismo. Les pongo 3 ideas a propósito del franquismo, ¿no? Una es, bueno, la subraya mucho Juan Linz cuando él habla de la existencia de un pluralismo moderado en el ámbito franquista, algo por lo que Juan Linz va a ser muy criticado, sobre todo desde la izquierda, por plantear que hay pluralismo. Lo que realmente Juan Linz yo creo que fue desafortunado en su expresión del pluralismo, pero sí que era afortunado en su definición de que en el franquismo había distintas familias. O sea, que el franquismo no era monolítico. Había un factotum común, un elemento de unificación que era Franco, evidentemente, y su habilidad de ser un primus inter pares autoritario, caudillesco, pero que supo contemplar o que supo no negociar, que supo coordinar a lo mejor, aunque sea una palabra muy suave, estas familias, ¿no? ¿Quiénes eran estas familias? Bueno, ahí las tienen, ¿no? Lo primero eran militares y claro, Franco, que no tenía en principio el apoyo de todos los militares porque era un general joven y había bastantes militares por encima de él, supo maniobrar muy bien por encima de ellos, tuvo mucha suerte porque 2 o 3 de los principales generales que estaban por encima de él murieron en accidentes y demás, entonces y se los quitó del medio, y con los otros él tuvo una gran capacidad de plantearse como una especie de figura arbitral. Entonces, primero los militares. Unos militares también que conviene no olvidar venían de una guerra en África, de una guerra colonial en los años 20, y en la que se habían formado en un espíritu castrense, en un espíritu de supuesta victoria y de de supuesto éxito este ejército español africanista. La segunda familia eran los falangistas, ¿no? Los falangistas eran un partido político, la Falange Española, que se había creado durante la Segunda República, absolutamente minoritario, muy, muy pequeño, configurado en torno a la figura del hijo de un general que había sido dictador en el país, de José Antonio Primo de Rivera, que era lo que en la época se llamaba un señorito madrileño y de algunas capitales de provincias, representaba cierta pequeña burguesía,
que copiaban algunas de las cosas más del fascismo italiano que del nazismo, el tema de la retórica imperial, el tema de las camisas azules, el tema de las esencias de la patria, etcétera. Pero ya digo, era un grupo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Que va a ir creciendo más que durante la guerra, en la posguerra, porque es un nicho de acogida a personas que quieren progresar, que quieren medrar, e incluso también, dado que el falangismo tiene un costado sindicalista muy del momento, ¿no? Va a atraer a algunos sectores del viejo sindicalismo anarquista, ¿no? Que se van a ver representados ahí. Es muy interesante, esto lo dejo como un apunte, pero está muy bien documentado cómo sectores del sindicalismo anarquista después de la guerra pasaron al sindicalismo franquista, al sindicalismo, este nacional sindicalismo, ¿no? La tercera familia eran los tradicionalistas, sobre todo en el País Vasco, en Navarra, los que venían de la rama del siglo XIX que se llamó el carlismo, que era una escisión de la familia real, de los Borbones, muy próxima al mundo rural, muy próxima a los valores más tradicionales que se pueden pensar. Luego estaban los sectores conservadores de toda la vida, ¿no? Es decir, en la tradición del empresariado conservador o de la tradición del latifundio y demás. Y finalmente la última familia era la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica que definió la guerra civil como una cruzada, ¿no? Y que se alineó inmediatamente con las tropas con el golpe de Estado, ¿no? De acuerdo que la Iglesia Católica durante la Segunda República había sufrido el ataque de elementos anticlericales con ciertas persecuciones, con quemas de iglesias, etcétera, y entonces vio el golpe de Estado como un momento de reivindicación y como un momento de control de algo muy importante que va a ser clave durante todo el franquismo, que es la educación, ¿no? En un país donde la educación pública era muy pequeña, era muy reducida, había muy pocos recursos, será la Iglesia Católica la que formará a generaciones y generaciones en los años 40, 50 60 y 60, hasta casi realmente los años 70. O sea, durante 30 años la Iglesia Católica va a tener prácticamente el monopolio de la educación. En este régimen no solo hay distintas familias, sino que encontramos distintas fases. No hay un franquismo homogéneo, ¿no? Hay una tensión entre el fascismo, claramente presente en el año 40, y lo que va a ser la tecnocracia o el desarrollismo presente a partir de los años 60, ¿no? Es decir, de alguna manera tiene que ver, claro, con la propia modernización de la sociedad española. Se produce un fenómeno importantísimo de urbanización. El campo en apenas 20 años prácticamente se despuebla y las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero también Sevilla, Valencia, Zaragoza, se van a llenar de la gente que ha dejado el campo. Y esto supone nuevas políticas y supone la entrada también de tecnócratas en el poder y el retraimiento de los viejos mandos falangistas, ¿no? Hay un momento clave que es en torno al año 59 cuando se produce esa ruptura, ¿no? Los falangistas pierden el pulso y entran tecnócratas muy de la mano del Opus Dei. Ese yo creo que es un parteaguas muy importante. Y el último elemento que quiero hacer mención es la presencia de Estados Unidos, ¿no? Claro, Roosevelt, hasta su muerte y hasta el año 45, fue absolutamente enemigo de Franco, ¿no? Y condenó a Franco y en absoluto apoyó el franquismo y tal. Pero esto va a ir cambiando paulatinamente, sobre todo con la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría hace que Estados Unidos busque otro tipo de aliados y este aliado va a ser Franco en la medida en que Franco es el paladín del anticomunismo, ¿no? Tiene un discurso muy anticomunista desde siempre y esto va a valerle un ticket de buena relación con Estados Unidos. Y esto supone que en el año a principios de los 50, en el 52, se va a articular unos acuerdos
de asistencia con Estados Unidos, todo el programa Marshall, que ya se había desarrollado, van a llegar algunas gotas de ese programa y España entonces a partir de ese momento va a tener un gran apoyo en Estados Unidos, que lo va a considerar como uno de sus aliados incondicionales. ¿Qué pasa en el otro lado, en el antifranquismo? Bueno, el antifranquismo ha sido derrotado y ha sido derrotado y ha habido una diáspora, ¿no? Hay un franquismo muy importante, hay un antifranquismo muy importante en Francia, que se ha quedado en Francia, y hay otro antifranquismo, como conocen muy bien, en América Latina, en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, y un franquismo más residual en la Unión Soviética, ¿no? Sobre todo de aquellos mandos vinculados al Partido Comunista. O sea que hay una diáspora y una atomización enorme, ¿no? Y hay una división, ¿no? Hay una división muy profunda que se había dado durante toda la guerra civil entre, primero, los republicanos, podemos decir, moderados, burgueses, que apoyan o apoyaron en su momento al presidente de la República, Manuel Azaña y demás, y que están también exiliados, ¿no? Y pues hay un ejemplo, va a ser el de Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, que va a vivir en Buenos Aires y que va a morir en Buenos Aires y que va a ser durante cierto tiempo el presidente de la República en el exilio. Bueno, este es un clásico republicano, ¿no? Frente a ellos están los sectores de izquierda, y los sectores de izquierda fundamentalmente se habían dividido en tres grupos. Por un lado estaba la gente del Partido Comunista, por otro lado la gente del Partido Socialista y por otro lado estaban los anarquistas. Y entre ellos se van a odiar, ¿no? y van a tener unas pugnas tremendamente duras, y lo cual imposibilita enormemente la acción. Claro, posiblemente son los comunistas, porque tienen el apoyo de la Unión Soviética, los que van a tener mayores capacidades y van a tener un poco más de voz y van a tener una mayor presencia a la hora, por ejemplo, de articular una suerte de resistencia interna en términos de unas pequeñas guerrillas que se van a dar en los años 40, o a la hora de poner en marcha una emisora de radio, ¿no? Que llegaba por las noches, ¿no? a los hogares españoles que la sintonizaban con con información antifranquista, ¿no? Pero ya digo, estamos hablando de división y atomización. Probablemente el primer momento de cierta conversación fue una conferencia de Múnich en el año 62, que les va a poner a hablar. Y sobre todo va a ser la puesta en marcha de lo que se va a llamar la Junta Democrática en el año 74, en la que van a estar presentes los comunistas sobre todo y los monárquicos. Es interesante esa relación. Y por otro lado, la Plataforma Democrática, que van a poner en marcha los socialistas el año siguiente. Ambos grupos se unificarán ya en el año 76, es interesante esto, muerto ya Franco, se van a unificar en lo que se va a llamar la Plata Junta, que va a tener una cierta, yo creo que poco relevante en cualquier caso, actuación. Y este antifranquismo también hay que incorporar el surgimiento de respuestas violentas, ¿no? Las respuestas violentas son las de ETA, inicialmente circunscritas al País Vasco, pero que luego se van a llevar al resto del país, ¿no? ETA tiene su primera actuación militar a finales de los años 60, ¿no? Y el FRAP, ¿no? Que es el Frente Revolucionario de Acción Popular, ¿no? Que también tendrá en mucha menor medida intervención violenta, ¿no? Bueno, estos son los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los actores y los hitos de la transición? Bueno, yo creo que la transición, por circunscribirla a un momento, a un periodo, es un periodo de apenas 5 años, que en el medio de estos 5 años está la muerte de Franco. Esto lo tienen que tener claro, ¿no? La transición política española se produce por la muerte de Franco. O sea, si Franco hubiera durado 5 años más, todos estamos convencidos de que el régimen
franquista habría durado 5 años más. Si bien es cierto que había ya cambios sociales, y de esto no voy a hablar, luego podemos hablar en el conversatorio, había cambios sociales en la sociedad española, ¿no? Brutales, ¿no? La sociedad española era otra. Y ahí sí que casi les puedo hablar autobiográficamente, ¿no? Es decir, los que teníamos 20 años en el año 72, 73, ya éramos otra gente, no teníamos nada que ver con la generación de nuestros padres y demás, ¿no? Y lo mismo en términos económicos. Piensen ustedes la gran crisis económica del año 73, la gran crisis derivada de la guerra del Yom Kippur, el tema de la desvinculación del dólar con el oro y demás. Eso va a suponer el desarrollo de tensiones inflacionarias en la política, en la economía española, tensiones inflacionarias que no habían existido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí hay otra parte, pero lo que evidente es que Franco muere en la cama y muere en noviembre del 75, y que si hubiera durado 3 o 4 años más, de acuerdo que ya era muy mayor, que era un hombre ya de más de 80 años, pero seguramente el franquismo habría durado. O sea que este es un elemento que es absolutamente diferenciador de España con cualquier otra transición. Cuando hacemos la comparación con nuestros vecinos, los portugueses, el gran elemento es que en Portugal hubo una revolución, que en el año 74, que en abril del 74, echaron al gobierno de Marcelo Caetano y que las Fuerzas Armadas tuvieron una actividad y una actitud que no tuvieron, evidentemente, en España, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros hitos hay y por qué el año 73? Miren, el año 73 ETA asesina a Carrero Blanco. Se dice, y esta es una leyenda urbana, que posiblemente la CIA estuvo también detrás de ese asesinato, precisamente para acelerar el cambio político. ¿Por qué? Porque Carrero Blanco era el delfín, era el jefe de gobierno que Franco había nombrado. Por consiguiente, era el presidente del gobierno. Era un militar, era un almirante, un hombre gris, un hombre con poco papel o nulo papel en la guerra civil, muy vinculado al Opus Dei, y que ya digo que con fama de administrador y de tecnócrata, pero que Franco le había nombrado. Entonces, ETA en el año 73 lo asesina, en diciembre del 73, y esto produce, claro, una conmoción. Primero, una conmoción en el régimen, porque bueno, es el número 2 del régimen ha sido asesinado, y segundo, porque Franco tiene que tomar una opción a la hora de nombrar a alguien, y nombra a alguien también del régimen, un civil, que es Carlos Arias Navarro, un hombre gris, un hombre que ha tenido una trayectoria franquista de manual, y que va a ser presidente del gobierno entre el 74 y el 76. Este es un nombre que es importante y que, como luego veremos, va a fracasar en los intentos de reformas institucionales que se plantean en ese momento. Bueno, el tercer hito es la propia muerte de Franco, que coincide prácticamente en el tiempo con algo que es muy importante que tendemos a olvidar, que es la Marcha Verde sobre el Sáhara. Este es el único elemento que hay externo digamos, al país, aunque bueno, en ese momento el Sáhara era una parte del Estado español, pero que como conflicto internacional va a tener un peso muy importante. El rey Hassan II de Marruecos lo que va a urdir es una operación de presión popular, entre comillas, si quieren popular, de gente que va a marchar, de marroquíes, que van a marchar sobre la valla que delimita el Sáhara español del territorio marroquí, para digamos, en un gesto de reivindicación territorial. Es decir, son gentes desarmadas, son gentes que han sido reclutadas por todo el país y que se les ha pedido que marchen hacia la frontera española, ¿no? Entonces, esto supone una gran crisis en un gobierno español que está bajo mínimos, con Franco en la unidad de cuidados intensivos, absolutamente ya habiendo perdido todo tipo de conciencia,
y con unos militares muy asustados de qué hacer con respecto a esta marcha, ¿no? Sabiendo que los militares portugueses habían tenido en el caso de Angola y de Mozambique su talón de Aquiles. Entonces, en ese sentido, los militares españoles y el gobierno español van a urdir rápidamente unos acuerdos de paz que se van a firmar con Marruecos y Mauritania prácticamente 20 días después. Prácticamente, ya digo, en el momento de la muerte de Franco. Y esto es muy importante porque se deshabilita un foco de potencial inestabilidad, ¿no? Bueno, el siguiente hito es que y no lo he puesto aquí, pero es un lapso imperdonable, es que, claro, toma posesión el rey Juan Carlos, ¿no? Es decir, a los pocos días de la muerte de Franco, toma posesión el rey Juan Carlos como jefe del Estado, ¿no? Luego volveremos sobre ello en términos institucionales. Y Juan Carlos, como jefe de Estado, una de las prerrogativas que tiene es la del nombramiento del primer ministro, del jefe de gobierno, ¿no? Y entonces ahí es cuando se produce un hecho que es fundamental, y es en el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Es decir, es una decisión absolutamente trascendental. ¿Por qué digo esto? Bueno, en un contrafáctico, Juan Carlos podría haber seguido manteniendo a Arias Navarro, que era lo que los franquistas querían, ¿no? Y entonces el franquismo habría continuado. Pero también probablemente, o sin duda alguna, el rey Juan Carlos sabía que tenía sus días contados y contaba con Arias Navarro. Entonces, Juan Carlos nombra a Adolfo Suárez primer presidente del gobierno, una vez muerto Franco, lo nombra en el año 76 y Adolfo Suárez será una de las figuras de la transición durante los 5 años siguientes. Adolfo Suárez creo que tiene en su haber algunos de los elementos de desarrollo institucional que vamos a ver inmediatamente. Pero por citar 4 asuntos que me parece que son importantes o hitos, son, por un lado, la legalización del Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España estaba proscrito y va a ser legalizado en abril. Luego se va a producir una matanza de abogados laboralistas en la calle de Atocha de Madrid, que va a tener también unas implicaciones muy importantes. Las elecciones legislativas se producen en junio del año 77, es decir, exactamente, por consiguiente, estamos hablando de 19 meses después de la muerte de Franco, y todo esto terminará con un referéndum de aprobación de la Constitución en diciembre del 78. Aquí, estos son los hechos. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva institucional? ¿Qué pasa del desarrollo, digamos, institucional de la transición? Primera cuestión. El franquismo había urdido un entramado de leyes fundamentales, ¿no? De leyes que hacían el corpus de una constitución. Durante el franquismo no hubo una constitución. El franquismo era absolutamente antiliberal y no aceptaba ni siquiera el término constitucional. Entonces el franquismo va a funcionar con leyes fundamentales que se van a ir aprobando desde los años 40 hasta la última ley que se promulgará en el año 66 por las Cortes franquistas, que de alguna manera recoge las leyes anteriores y da una serie de pasos a futuro en algo tan importante, año 66, como es el tema de la sucesión. Es la famosa Ley Orgánica del Estado, que va a ser aprobada por un referéndum, por supuesto un referéndum nada competitivo, un referéndum sin posibilidad de hacer publicidad en contra, y que determina en esa ley que el sucesor de Franco es el príncipe Juan Carlos, que en ese momento el príncipe Juan Carlos es hijo del que es rey de España en el exilio, bueno, no rey, pero del infante don Juan, que es el hijo de Alfonso XIII. O sea, Alfonso XIII es el rey al que la Segunda República
le envía al exilio, Alfonso XIII se exilia en Roma, muere en Roma y su hijo Juan es el titular de la corona española, ¿no? Entonces, Juan Carlos es el hijo de Juan. Entonces, don Juan, que es como se le llama a este personaje, nunca tuvo una buena relación con Franco, vivió toda su época en el exilio, vivía en Portugal, en Estoril, pero sí que accede a mandar a su hijo a estudiar a España. Y Juan Carlos llega a España cuando tiene 10, 12 años de edad. Y Juan Carlos entonces se forma en España, hace la Academia Militar en España y de alguna manera en la distancia es tutelado por Franco. Bueno, en el año 66, Juan Carlos aparece ya por primera vez en términos institucionales como el sucesor de Franco. O sea que hay ahí una clara continuidad entre el franquismo y el juancarlismo. Esto téngalo en cuenta porque será uno de los problemas que todavía arrastramos en este país, ¿no? Arias Navarro, cuando es elegido presidente en el año 74, él se compromete a sacar adelante una ley de partidos políticos. Pero para el franquismo la palabra partido era tabú. Entonces se va a llamar una ley de asociaciones políticas, pero que no puede, no logra. Hay un famoso discurso de él en el 12 de febrero del 74, el que él plantea con un lenguaje absolutamente barroco y lleno también, por otra parte, de lugares comunes y demás, un espíritu de cambio a través de esta ley de asociaciones políticas, que, repito, nunca llegará, ¿no? Porque al año y pico después se produce la muerte de Franco. Entonces, la muerte de Franco, como he dicho, supone la llegada al poder a la jefatura del Estado de Juan Carlos como del fin del franquismo y, como ya señalé, Juan Carlos, de acuerdo con esa ley orgánica, va a nombrar a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Lo nombra presidente del gobierno en junio del año 76 y Adolfo Suárez comienza el proceso de desmantelamiento de toda la trama institucional franquista. Y esto se hace a través de 4 elementos, que son los que tienen en la transparencia. En primer lugar, la aprobación de una ley que será formalmente, en la terminología formalista del franquismo, una ley orgánica, que se va a llamar la Ley para la Reforma Política, que es una ley que aprueban las Cortes franquistas, que, como se ha dicho de manera muy gráfica, supuso el harakiri de las Cortes franquistas, ¿no? Es decir, las Cortes franquistas aprobaron una ley que ponía punto final a las Cortes como parlamento franquista y la elección de un nuevo parlamento 6 meses después, en junio del año 77, en teoría con la participación de todos los partidos políticos, ¿no? Aunque en ese momento todavía no estaba legalizado el partido político, el Partido Comunista, que, como hemos visto antes, se va a legalizar en abril del 77. Entonces, en este momento, la ley de reforma política, que va a venir acompañada de un plebiscito, porque claro, es una ley orgánica que requiere una suerte de refrendo popular, es el pistoletazo de salida institucional para el cambio político. Pero aparte de ello, y durante el año 77 se van a producir 2 elementos que son institucionales que son muy importantes. Uno es una ley de amnistía, la ley de amnistía de 15 de octubre del 77, que supera una amnistía parcial que hubo en junio, cuando llegó Suárez al poder, en junio del 76, y que esta ley de amnistía, que en ese momento es muy importante y es la que todo el mundo quiere, va a tener luego un papel muy relevante porque va a bloquear la posibilidad de hacer juicios a los franquistas. Esto también es un legado que luego al final volveré a retornar, pero que no debemos olvidar, ¿no? Y el tercer elemento son los pactos de la Moncloa, ¿no? Los tan traídos y llevados pactos de la Moncloa. La Moncloa es la residencia del primer ministro, del jefe del gobierno,
y van a ser, en el fondo son dos grandes paquetes con distintas ramificaciones, tanto en lo social como en lo económico, como por supuesto en lo político, y que lo novedoso de estos pactos es que intervienen fuerzas políticas, es decir, los partidos políticos del momento, pero también fuerzas sindicales y organizaciones empresariales, ¿no? Y que acuerdan estos documentos que luego ratificará en finales de año, en finales de noviembre, el Congreso que había sido elegido en junio. O sea, los pactos de la Moncloa, por consiguiente, son extraparlamentarios. Se hacen en un lugar distinto y fuera, digamos, de la lógica de la escenografía política, ¿no? Tienen un valor, sobre todo, muy simbólico, por lo que supuso de una suerte de lo que luego se ha repetido muchas veces, de talante de la transición, es decir, de lograr sentar en la mesa a fuerzas tremendamente diferentes, ¿no? Y todo ello termina con la aprobación de la Constitución del 78. Las elecciones del 77 eran para elegir unas cortes. En ningún momento se dice que son unas cortes constituyentes, pero todo el mundo sabíamos que iban a ser unas cortes constituyentes, que en el primer punto de la agenda de esa asamblea iba a ser la elaboración de una constitución. La constitución se elabora a través de una ponencia, de unos ponentes que van a tener también una presencia muy importante de las fuerzas más relevantes presentes en el Congreso, que van a plantear un borrador y que sobre este borrador se va a debatir en el Congreso de los Diputados y se va a someter a un plebiscito en diciembre del 78 para su aprobación. Por consiguiente, la Constitución del 78 tiene una hechura constituyente desde la perspectiva legislativa, pero tiene una sanción popular, ¿no? Tiene una sanción de las urnas. Y esto, en términos constitucionales, en términos del derecho constitucional, es un elemento muy relevante porque supone el blanqueo de la monarquía. Ténganlo esto en cuenta. Es decir, cuando se plantea decir, bueno, pero a Juan Carlos nadie lo eligió, la respuesta de los constitucionalistas, no digo de los politólogos, ojo, aquí tenemos, claro, una versión o una diferencia muy importante, pero de los constitucionalistas es que el referéndum de la Constitución del 78 blanquea la monarquía, porque la Constitución del 78, como planteo ahí, tiene tres grandes temas, ¿no? El primero, si quieren voy de abajo arriba, es la monarquía, es decir, se declara que España es un Estado, es una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, esta cuestión que deja de lado la posibilidad de recuperar la idea republicana, ¿no? Bueno, es una de las señas de identidad de esta Constitución. Debo decirles que en términos de la calle, en términos de la discusión política, este fue en ese momento un tema absolutamente menor. Y en la que el Partido Comunista había aceptado, que en ese momento era el partido más fuerte, formalmente el partido más fuerte, había aceptado digamos, caminar por la monarquía, ¿no? Caminar con Juan Carlos, ¿no? Con un rey republicano, decían, ¿no? Entonces, este tema, ya digo, queda resuelto de esta manera. El segundo tema es, bueno, como no podía ser de otra manera, estando en el último cuarto del siglo, era la proclamación del Estado Social de Derecho, ¿no? Con lo que supone la constitucionalización de numerosas instancias de lo que llamamos el estado del bienestar, ¿no? Y de una serie de derechos sociales. Y el tercer gran punto va a ser el tema territorial, ¿no? Es decir, cómo configurar territorialmente el Estado. En la tradición de la República, de la Segunda República, y durante la Segunda República se logró aprobar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y justo en el albor de la Guerra Civil, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, ¿no? O sea, se había ido avanzando
en una suerte de trato a los hechos diferenciales dentro del territorio español, ¿no? Y el caso catalán y el caso vasco eran los que tenían una mayor virulencia, ¿no? Más que lo que podría ser el caso gallego o incluso el caso andaluz, ¿no? Entonces, la Constitución del 78, en su título octavo, desarrolla lo que llamamos el modelo de las autonomías, ¿no? Entonces, España se organiza en un sistema de comunidades autónomas que vienen a ser el equivalente de las provincias en Argentina o de los estados en Brasil o en México, por citar a los 3 países federales de América Latina. O sea, hay un sustrato bastante federalista, aunque en ningún momento aparece esta palabra. Es una palabra tabú en España. Lo ha venido siendo desde por lo menos hace 150 años, pero sí se plantea esta idea de diferenciación. Entonces, España se concibe como una nación compuesta por nacionalidades, lo cual es un salto lingüístico, si quieren, hoy visto en la distancia, estúpido, ¿no? Porque nación y nacionalidad no casan, no tienen la misma, pero era absolutamente imposible haber utilizado el término plurinacional en ese momento, ¿no? La nación era única, la nación es la nación española y como mucho hay nacionalidades, ¿no? Y eso ya digo que fue un invento que en la Comisión Constitucional se sacaron para como una especie de fórmula de transicional. Bueno, entonces la transición, ¿cuándo se cierra, ¿no? Bueno, esta es una historia recurrente, ¿no?, en los estudios de transiciones. Quiero plantearles cuatro elementos, 4 posibles cierres, ¿no? El primero es las elecciones municipales del 79. En el mismo año 79 va a haber las segundas elecciones legislativas con la nueva Constitución, pero subrayo las elecciones municipales porque, claro, las elecciones municipales generan una suerte ya de validación de lo democrático en el nivel local. Entonces, hay un volver a tomar, un volver a las raíces del sustrato democrático en ese nivel. Y además, las elecciones municipales del 79 pues trajeron grandes sorpresas, ¿no? Y es que hubo comunistas que eran alcaldes y, por supuesto, socialistas, ¿no? O nacionalistas, ¿no? Es decir, los socialistas se hicieron con Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero los comunistas se hicieron, si no recuerdo mal, con Córdoba, ¿no? O sea que la izquierda, por primera vez, tocaba poder. La izquierda, que había estado encarcelada, que había estado exiliada, que había estado proscrita, 4 años después de la muerte de Franco, tocaba poder. Entonces, yo creo que para mí es un momento muy simbólico, ¿no? Por lo que supone que un alcalde como el de Madrid, Enrique Tierno Galván, socialista, ¿no? Bueno, pues tuviera ese refrendo popular. La segunda posición o segunda posibilidad es precisamente el desarrollo de las autonomías, ¿no? Es decir, el hecho de que los catalanes o los vascos, que eran los que más la demandaban, tuvieran inmediatamente un estatuto de autonomía aprobado y eligieran a sus autoridades, ¿no?, al molt honorable president de la Generalitat en Cataluña y al Lehendakari en el País Vasco, pues también, y luego en otras comunidades autónomas se fuera desarrollando lo mismo, pues también, esto es el año siguiente, es en el año 80, uno pues puede decir, bueno, ahí ya está cerrada, ¿no? Otra posibilidad es el fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Es decir, lo acabamos de conmemorar hace 40 años, un coronel de la Guardia Civil con un grupo de guardias civiles y con el apoyo de algunos militares, sobre todo en la ciudad de Valencia, toma militar llamado Tejero, toma el Congreso de los Diputados y intenta, y durante unas horas tiene secuestrado a todo el Congreso y el gobierno que está dentro del Congreso, ¿no? Esto fracasa
Fracasa porque, en primer lugar, el rey Juan Carlos, vistiendo uniforme de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordena a todos los militares que depongan las armas y que vuelvan a sus cuarteles, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, efectivamente, le hacen caso, ¿no? Y entonces el golpe se para y no hay, el golpe dura pues aproximadamente, pues podemos decir que unas 12 horas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esta nueva democracia ha validado, ¿no? o ha sobrevivido, ¿no? a este impacto. Y sobre todo, un año después, en octubre del 82, se producen las terceras elecciones generales, primeras 77, segundas 79, terceras 82, en las que el Partido Socialista gana abrumadoramente. Entonces, ya el gobierno se ha producido lo que también algunos teóricos de los estudios de las transiciones plantean, y es que la transición termina cuando el régimen se consolida. Y de acuerdo con Preborsky, se consolida cuando hay alternancia, ¿no? Entonces, se ha producido la alternancia. La alternancia municipal, sí, se había producido en el 79 o la autonómica en el 80, pero la alternancia a nivel español se da en el año 82. Entonces, ese momento sería entonces el cierre de la transición para muchos autores y el comienzo de lo que llamamos consolidación de la democracia. Y la agenda de la consolidación, que es otra historia. Bueno, ¿qué tres temas? Y con esto ya voy terminando. ¿Qué tres temas quedan pendientes? ¿Qué tres temas son recurrentes? Uno, bueno, llevamos un año de pandemia y ahora, claro, lógicamente los temas son otros, pero hasta hace muy poco estos tres temas estaban encima de la mesa, ¿no? Y van a seguir estando encima de la mesa, ¿no? El primer tema es el tema de la memoria histórica. Utilizo un término que es muy controvertido. En España aquí un gran profesor recientemente fallecido, hace apenas un año, Santos Juliá, él no le gustaba este término. No le gustaba primero porque el término memoria es un término muy, con la expresión muy jodido. Y segundo, porque él decía que desde la perspectiva de la historia, los historiadores españoles habían documentado hasta el último desaparecido, por usar una terminología que no se usaba en España, ¿no? El último enterrado en una cuneta, en una carretera, hasta la madre de un preso político represaliada que se le había cortado el pelo en señal de vejamen, ¿no? Entonces, quiero decir que la historiografía española había avanzado mucho y estaba todo documentado, entonces no había necesidad de rememorar nada porque todo estaba negro sobre blanco, ¿no? Vale. Pero evidentemente esto tiene otra lectura, ¿no? Tiene la lectura de la reparación. La memoria histórica tiene que ver con la reparación y en este sentido, evidentemente España nunca abrió, como decimos de una manera muy coloquial, abrió el melón de lo que esto suponía, ¿no? Nunca hubo una especie de pacto del silencio. Rafael del Águila, un colega, se refería a arcos del silencio. Había un arco del silencio, se pasaba del silencio, no se quería hablar, directamente no se quería hablar. Pero además es que había un bloqueo institucional, que es esa ley de la amnistía del 77. ¿No? La ley de la amnistía aparentemente prohibía remover vejámenes producidos ya no en la guerra civil como hechos de guerra, sino en la posguerra, ¿no? Que había sido tremendamente dura, tremendamente represiva, sobre todo los 5 primeros años, ¿no? Entre el año 39 y el año 44 murieron miles de personas, ¿no? Reprimidas, ¿no? Entonces, en este sentido, este es un tema que al calor, sobre todo, de lo que se va a avanzar en América Latina, y ahí evidentemente lo que se hace en Argentina es importantísimo, pero también evidentemente en Chile, en Uruguay, va a ir prendiendo y tomando conciencia de la necesidad de otro tipo de políticas de las llamadas políticas de la memoria. Por ejemplo, desde algo, si quieren, más trivial, el nombre de calles. Nombre de calles con personajes franquistas, ¿no?
Estos nombres de calles todavía en algunos sitios los encontramos, ¿no? A temas más serios, ¿no? A el Valle de los Caídos, la muerte, el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos. Asunto que no se soluciona, recuerden ustedes, hasta hace exactamente un año. O el enterramiento de gente en las carreteras, en las tapias de los cementerios. Gente conocida, que se sabe quién es, pero que está enterrada ahí y que no se ha hecho ningún esfuerzo por sacarla de ahí y darle un enterramiento digno, ¿no? Amén de la posibilidad, aunque ya por el tiempo transcurrido, de ir penalmente contra individuos que tuvieron delitos de sangre, ¿no? Este es un tema. Segundo tema es la ubicación, ¿no? O como diríamos también, el encaje, sobre todo de vascos y catalanes, ¿no? En el hogar común que se quiere llamar España y que, recuerden ustedes, también año 2017, el 1 de octubre del 2017, el referéndum ilegal que se lleva a cabo en Cataluña, la represión que hay contra la gente que va a votar, todo esto, ¿no? Es evidente que tiene un problema de encaje. O sea que el encaje que se dio en la España de las autonomías en el 78, bueno, en ese momento satisfizo, pero probablemente que algo no quedó bien cerrado. Si es que esto es factible de ser cerrado, porque a lo mejor no está. Yo soy de los que creen que nunca se va a cerrar este tema, ¿no? Y que es un tema complejo, pero que está ahí y que es un legado de la transición. Y claro, el otro tema es la añoranza de la República, ¿no? Es decir, sobre todo esto está planteado por las nuevas generaciones. Hay un argumento de las nuevas generaciones que no han esgrimido y que me parece que a mí es el argumento fundamental. El argumento que no han esgrimido es que el pacto constitucional fue válido para quien firmó el pacto constitucional, pero de ninguna manera es vinculante para gente que en ese momento no había nacido. Y que ese tipo de pactos se tienen que renovar cada cierto tiempo. Es decir, esto está muy discutido, no sé si es Jefferson, ¿no? Cuando dice, bueno, estamos haciendo una constitución, pero es una constitución para nuestra generación, la próxima generación tiene que cambiarla, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema, sobre todo, muy dinamizado por la gente de Podemos en España, ¿no? Que claro, que pertenece a esa generación. Es decir, toda la gente de Podemos ha nacido después del 78. Bueno, toda. La principal, la gran mayoría de gente de Podemos ha nacido después del 78. Entonces, claro, ellos reclaman, y por eso he puesto ahí la añoranza de una república en clave, si se quiere, muy mítica, ¿no? Muy tal, pero bueno, lícita, ¿no? Una reivindicación absolutamente lícita. Y que esto además se liga con el punto anterior. Porque, por ejemplo, el partido hoy mayoritario en Cataluña es Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, aboga por una república federal en la que se sentiría cómoda, ¿no? No así el otro grupo nacionalista catalán. Bien, esto es lo que tenía para compartir con todos ustedes. La biografía, como he dicho, hay toneladas, ¿no? Estos son los 4 libros que yo tengo en casa, que ya, como pueden ver, son viejos por la fecha de edición, pero que creo que siguen siendo muy importantes, ¿no? Son todos de autores españoles, pero también de gente de fuera. La producción es inmensa. Y sin olvidarnos el capítulo sobre España que se escribe en el libro de O'Donnell, Smither y Whitehead, de transiciones en un gobierno autoritario, que es anterior a todo esto. Y que, si no recuerdo mal, el capítulo español lo escribe Julián Santamaría. Y también es válido, ¿no? ese texto. Pero con estos cuatro libros, los 2 primeros son compilaciones, son libros gruesos. El último es más periodístico, si se quiere, es de una periodista muy conocida que tuvo unas series en televisión con entrevistas a los actores y tal, de lo cual luego hizo el libro, y que es como un documento que me parece que es muy, muy interesante. Pues nada más, hasta aquí. Quedo a la entera disposición de sus preguntas, de sus comentarios,
etcétera. Muchas gracias. Bueno, Manuel, gracias, la verdad, por la revisión histórica, pero además por la mirada politológica para contar un proceso. hay, hay varios estudiantes de regímenes que la materia de regímenes políticos se aprueba haciendo un trabajo final de investigación y los chicos están en pleno proceso de escribir el abstract y armar la estructura y encontrar la pregunta de investigación. Y yo les insisto mucho con la cuestión cronológica, ¿no? Digamos, como en la medida en que uno puede identificar los hitos o los momentos, es más fácil después estructurar el proceso y el análisis. Así que el PowerPoint me parece que, además de toda la información que contiene, está muy bueno como esquema. Hay preguntas, así que lo que vamos a hacer, si te parece, Manuel, es yo les voy a ir dando la palabra alternativamente a los que tienen preguntas. Lo que les pido es que hagan lo que hizo Diego, que es que levantó la mano en la pantalla del Zoom, que aprietan, creo que hay un botón para apretar, sí, sí, sí. Y ahí voy dando la palabra. Diego. No, simplemente lo estaba felicitando, estuvo muy buena la exposición, le estaba aplaudiendo, quedó muy claro. Preguntas no tengo, pero bueno, agradecer que se pasó por acá y nos dio una clase magistral. Gracias, Diego, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Dale, Fede. No. Hizo como un ruido, como cuando conectaste los auriculares, pero no. Bueno, yo voy a aprovechar que Federico no puede hablar y te voy a hacer una pregunta yo, Manuel, más que, no en particular sobre el hecho concreto de la transición española, pero sí, tal vez a partir del caso de la transición española, la cuestión más teórica sobre los modos de transición, ¿no? O, sí, los procesos de cambio político, y una cuestión vinculada al régimen autoritario que cae, ¿no? Digamos, gran parte de la teoría plantea que los regímenes autoritarios caen en el momento en que hay una crisis en la coalición dominante, ¿no? Digamos, hay como un proceso de fractura. Los chicos tienen para leer sobre la transición española el libro de Colomer, ¿no? Digamos, donde inclusive él describe la cuestión de halcones y palomas, ¿no? Digamos, a reformadores y conservadores de los regímenes autoritarios, pero pareciera que siempre hay un elemento como detonante o catalizador, digamos. Un régimen autoritario no parece tener potencial de caída si no hay un episodio que destroza el régimen, ¿no? Digamos, pienso la muerte de Franco, pienso la derrota del plebiscito en Chile, pienso la derrota de la guerra de Malvinas en Argentina, el proceso de desintegración de la Unión, ¿no? Digamos, hay como episodios, pero no obstante la ciencia política no suele mirar el episodio como un umbral, ¿no? Digamos, inclusive el propio Morlino, antes de hablar del umbral de atención, identifica otro montón de umbrales. Entonces, hay como un bache ahí en el estudio de la transición sobre los episodios, ¿no? O me da la sensación, no sé, digamos, tu opinión o tu percepción sobre la teoría en ese sentido. Bueno, es que yo creo que la gran debilidad de nuestra disciplina es cuando tenemos pocos casos. Y claro, hay pocos casos de transición. Sobre todo cuando queremos, claro, no vamos a comparar, yo qué sé, la transición imagínate tú, ¿no? La transición a ver, se me ocurre, de la Segunda República Española, en el año 31 con la transición del año 76. Eso, claro, hay gente que le gusta esos análisis diacrónicos, pero yo los veo muy falaces porque
porque son momentos distintos. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, O'Donnell y compañía, ¿no? Como ellos hacen un análisis de, pongamos, 25 casos, 25 casos es muy difícil poder sacar una teoría, ¿no? Por eso la famosa transitología no digo que estuvo desacreditada, pero no tuvo, bueno, se la miraba con cierto escepticismo, ¿no? Porque es muy difícil, tú lo has señalado muy bien, porque hay circunstancias que claro que tienen una naturaleza distinta. Por ejemplo, fíjate, vamos a comparar Argentina y España. Claro, ¿cómo vamos a comparar una guerra con la muerte de un señor? Con la muerte de un señor que lleva siendo presidente 39 años, con una guerra. Claro, eso ya de entrada nos hace muy difícil el categorizar ese tipo de impacto, ¿no? Fede. Ahora, ¿se me escucha? Sí. Sí. Manolo, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Me alegro verte muchísimo. Y hola a todos y todas los alumnos que participan. Perdón que estoy acá como colado, pero Mara me invitó y pasé a dar una vuelta. Muy bien, está muy bien, me alegro verte. Manolo, te quería hacer una pregunta sobre si vos, obviamente comparto lo que decís sobre los pocos casos, pero si, por ejemplo, pensando en aquellos regímenes que de alguna manera el statu quo pudo administrar la transición, como por ejemplo en el caso chileno, en el caso español, no sé si la palabra es administrar, pero que digamos, no salieron por la ventana, dicho de una manera, no salieron corriendo por una ventana. Si vos notás, y con otros países que hubo el régimen implosionó, fue más caótico su salida, si vos notás que en esos, si bien son pocos casos, si eso impactó de alguna manera en los desempeños de las democracias en su futuro, digamos. Y acá voy a una pregunta, por ejemplo, en el caso chileno, bueno, recién ahora estuvieron con el tema del plebiscito de la reforma de la Constitución de Chile. Si tú notas que de alguna manera que el statu quo del régimen autoritario pudo perdurar adentro del sistema democrático más tiempo, eso impactó, tuvo unas consecuencias sobre el funcionamiento democrático en el futuro, digamos, en la nueva democracia. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso. Sí, mira, Robert Fishman, él vive en España, ¿no? Lleva viviendo, bueno, él está muy vinculado a España por razones de pareja y tal, pero lleva ya viviendo en España por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Y él es un estudioso de Portugal. Y él compara y conoce bien España y compara los dos casos. Y él respondo con sus palabras. A tu pregunta, él diría indudablemente. Indudablemente. Para él, Portugal tiene mayor calidad de la democracia. Otra cosa es lo que digan los índices, ¿eh? En eso yo no entro. Pero para él, el modelo portugués y la política portuguesa tiene un mayor vigor democrático que la española. Y es consecuencia de la transición. O sea, hay un process tracing clarísimo que él lo ve así. O sea que la respuesta a tu pregunta es sí, que efectivamente. Ahora, la cuestión ahora es más complicada en el sentido de decir, bueno, vamos a indagar dónde se ve esto. Repito lo que dije al comienzo, yo no soy un especialista español, pero, por ejemplo, yo creo que esto tuvo y sigue teniendo una incidencia muy importante en el Poder Judicial en España. O sea, la judicatura en España, no voy a decir, porque estos me linchan si me escuchan. Bueno, se está grabando esto, entonces no lo voy a decir. ¿Querés que paro la grabación? No, iba a decir, hay gente que dice que la judicatura en España tiene un sesgo franquista completo. Yo voy a decir que tiene un sesgo conservador, ¿no? Y es posible porque, claro, ahí no hay ningún tipo de transición. Los jueces que fueron nombrados durante el franquismo continuaron su carrera. Y algunos en ese momento tenían 30 años. Por consiguiente, han seguido siendo jueces 40 años. ¿No? O sea, quien dice los jueces dice la administración pública del Estado.
los técnicos de la administración pública del Estado, una persona joven que en el año 75, con 25 años, hubiera sacado una plaza de funcionario nivel X, el que sea, ha vivido 40 años como funcionario, es decir, se ha jubilado en el año 2015 y su origen es franquista. Ojo, lo digo con mucho cuidado, podía ser perfectamente un hijo de rojos, como la palabra que utilizábamos aquí, ¿no? O incluso él mismo podía ser un rojo que se había presentado a las elecciones, a las oposiciones y las había sacado. Pero ¿qué quiero decir? Que la transición, en el caso español, bueno, y en muy pocos casos, ¿no? Posiblemente el caso más interesante de comparar sería el de la República Democrática Alemana, ¿no? O el caso, o todavía antes, y he leído alguna cosa en los últimos meses, más bien en clave, bueno, en clave novela y en clave ensayo, sobre el proceso de desnazificación que vivió Alemania en el año 45, ¿no? Claro, eso no lo hay aquí. No hay, o sea, el Estado español se va a mantener y eso significa jueces, policías, funcionarios, etcétera, ¿no? Embajadores, cuerpo diplomático, etcétera. Pero en línea con lo que decís, Manuel, y en relación a la pregunta de Federico, la Argentina es uno de los pocos países, si vos lo mencionaste, de América Latina, sino el único, digamos, que atraviesa un proceso de juzgamiento interno, ¿no? Digamos, claro, de los militares de la última dictadura. Y hay un proceso de renovación, resultado de ese proceso de juzgamiento, independientemente de las leyes posteriores, ¿no? Digamos, la transición democrática en la Argentina adopta un proceso de revisión efectiva y no hay ley de autoamnistía como hay en España o en el resto de los países latinoamericanos. Eso tiene un impacto sobre la consolidación posterior y sobre el funcionamiento democrático en la Argentina. Digo, comparado con la región, más allá de España, ¿no? Países que no revisan los crímenes autoritarios parecieran tener una consolidación democrática más veloz, ¿no? sí. Hay como una tensión muy permanente en eso. Y voy a una segunda pregunta atada a eso. Hablamos siempre de legados autoritarios y legados de la transición. Mi pregunta es, ¿son legados o son tensiones que hereda el régimen democrático? Bueno, no, en algún caso son claramente legados. O sea, estoy pensando en Garretón cuando habla de los islotes autoritarios del régimen chileno. Ahí claramente es un legado, ¿no? O sea, es algo que te ha dejado el régimen, te ha dejado los senadores vitalicios primero, luego te ha dejado el Consejo de Seguridad Nacional, luego te ha dejado no sé qué. O sea, ahí son tal. Y luego, porque las tensiones siempre van a estar presentes. O sea, siempre va a haber nostálgicos, siempre va a haber compañeros de viaje que recuerden y que de alguna manera avalen aquello y tal, ¿no? Estoy viendo que Julio tiene una pregunta aquí en el chat. Mira, Julio, a ver, el Partido Comunista de España, desde el año 56, que cambia la política, su política con respecto al franquismo, va a hablar de la palabra conciliación y va a empezar a tener conversaciones con los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos en España eran muy poquitos, era un grupo en torno a una revista que se llamaba Cuadernos para el Diálogo y un antiguo ministro de Franco que fue muy poco tiempo ministro y se salió, que se llamaba Ruiz Jiménez. Bueno, entonces ahí hubo unos intentos, por lo menos desde el nivel de lo que podemos llamar la élite, pero yo creo que las heridas estas que hablas es el tiempo. O sea, aquí sí que el dicho este de que el tiempo todo lo cura, ¿no? O sea, yo creo que es el hecho de que ya hubiera generaciones que la guerra civil, bueno, era una cosa de los padres, ¿no? La mía, ¿no? Mi padre luchó en la guerra civil, bueno, pero sí, le oí cantar cosas en casa poco, no querían hablar nunca de esas cosas, pero ya no era mi guerra, ¿no? O sea, y había habido ya un gran cambio cultural, que es lo que yo decía, ¿no? O sea,
en el cine, en la novela de los años 70, antes de la muerte de Franco, ya hay un cambio brutal, ¿no? Si habéis visto alguna película de este autor español, de Carlos Saura, ¿no? Que es un hombre, ahora debe estar en los 80 y muchos, este hombre tiene películas fundamentales, ¿no? Para entender esos años 70, ¿no? Y ahí ya se pone de relieve, ¿no? Que esto es una cosa de los mayores, es una cosa que no digo que haya que olvidar, porque bueno, que ya está bien, que es el pasado, que tal. Y eso genera de alguna manera un clima para llegar, para poderte sentar en una mesa con el que era supuestamente era tu enemigo, ¿no? Y pactar con él, ¿no? Entonces, tanto los pactos de la Moncloa como el pacto constitucional sirvieron mucho para eso, ¿no? De muchísimo para eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un tema muy recurrente. Mira, anoche fue el debate de la campaña electoral de Madrid, ¿no? Y lo vi, eran 6 candidatos. Entonces, claro, había dos candidatos, bueno, los digo, vamos, dos partidos, el candidato de Podemos y la candidata de Vox, es gente de 40 años. O sea, estamos hablando por consiguiente eso, gente que ha nacido después de la muerte de Franco, ¿no? Y los dos hablaron de la guerra civil. Claro, yo digo, ¿cómo pueden hablar de la guerra civil, que es algo que sucedió hace 80 años, ¿no? Y tenerlo como un argumento político, ¿no? Para confrontar la pandemia o para confrontar el acceso a la vivienda de la gente joven o para hablar de el dinero que se debe invertir en sanidad o en tal, ¿no? O sea, es increíble, pero para que veamos, ¿no? O sea, es así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Manolo, ¿te puedo hacer una pregunta? Otra pregunta, perdón que Claro, sea. claro, Fede, sí, sí. Te hago una. Obviamente el proceso europeo cumplió una función después de la transición, digamos, pero ¿vos Cierto. creés que durante la transición el proceso de integración europea tuvo un rol o la Unión Europea entró como actor en la que es la reconstrucción económica de España? Exacto, esto último, muy poco, muy poco. No, en lo que es la transición, vamos a ver, en lo que es la transición hubo símbolos importantes, por ejemplo el de Giscard, ¿no? Porque Giscard vino a la toma de posesión vino a la toma de posesión de Juan Carlos y no vino, claro, lógicamente al funeral o al entierro de Franco, ¿no? Pero la Unión Europea como tal no, y además piensa que la Unión Europea, entre comillas, se va a portar mal con España, ¿no? Porque España no ingresará sino 10 años después. O sea, 10 años después. O sea, entonces no era no fue un actor. Ahora que fíjate, me estás haciendo pensar en ello, pero no fue un actor. No fue un actor en absoluto. De manera curiosa, no fue un actor. Federico Manolo tiene una pregunta en el Sí. chat, no sé si vos la ves. Sí, lo veo, sí, sí. Claro, es lo que he dicho, Federico, sí, sí. O sea, hay un revival, ¿no? Tanto, pero no solo de la nueva derecha, sino de alguna manera Podemos, ¿no? O sea, muchas intervenciones de Pablo Iglesias, no ahora, sino ya desde los últimos años, están muy teñidas por la nostalgia, ¿no? Pablo Iglesias tiene una beta en su componente público muy literaria, ¿no? Muy más que, iba a decir poética, pero yo creo que es muy literaria, ¿no? Entonces ahí hay una reivindicación que me parece lícita y demás, por supuesto, de eso que he dicho, ¿no? De esa añoranza, de esa suerte de reivindicación, ¿no? Y claro, eso supone exacerbar a quien estaba dormido. Quien estaba dormido era la derecha. O sea, ha pasado lo mismo
con el tema del independentismo catalán. Vox es fruto del independentismo catalán. No nos olvidemos de eso. O sea, Vox no existiría sin los sucesos en Cataluña del año 2017. Y el susto que produjo en muchísimas familias españolas, conservadoras, que estaban quietas y tal, y ver cómo algo que para ellos es fundamental y que es como su cuadro de vida, se tambaleaba, ¿no? Y entonces Vox sabe muy bien tomar ese susto, ¿no? Vox, y ayer en la intervención de la candidata de Vox, una señora que se llama Monasterio, que por cierto, que es interesante, yo no lo sabía, no sigo la política madrileña, pero ella lo dijo, es cubana, es de origen cubano, claro, del exilio cubano, ¿no? O sea, pero es interesante, ¿no? Para que veamos cómo estos movimientos y estas cosas, ¿no? Como van a ser muy importantes los venezolanos en España, ¿no? El exilio venezolano español, porque además tienen muchísimo dinero, ¿no? Entonces, esta señora, en distintas intervenciones, hace el voto al miedo, ¿no? El voto al miedo, ¿no? Y entonces el miedo, claro, hoy a nadie puede sentir miedo a algo de la guerra civil. Ya digo, es una historia de eso, de historia, ¿no? Pero sí que hay algunos tics y algunas cosas que recuperan, ¿no? La tradición de esa derecha. Sin embargo, todavía no hay otra cosa que Federico señala, que es reivindicar el legado del franquismo. Eso todavía no se produce, pero llegará. O sea, va a haber un revisionismo franquista, seguro. Seguro. España camina hacia una grieta sobre las posiciones de la guerra civil y la dictadura. Bueno, vamos a ver, yo creo que está en esa grieta entre los que están. Habría que preguntar cuánta gente está en eso. Yo creo que no es una grieta a nivel del país, ¿no? Yo no lo creo. Para ciertos grupos sí lo es, pero para el país no lo creo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta, si puedo, sí. y vuelvo con... Vos citaste a Lins y citaste el capítulo de su libro sobre el análisis del modelo de la dictadura franquista en España. A mí me llama la atención otra vez los parecidos de familia con los procesos dictatoriales en América Latina, ¿no? Digamos, mi pregunta siempre es si la transición española fue o no un modelo para América Latina. Mi respuesta es que no sé cuál es la tuya, digamos. Totalmente de acuerdo, no. Lo es en el nivel simbólico. O sea, toda la gente habla de los pactos de la Moncloa. Hay que ser como los españoles, los pactos, pero nadie tiene nada. Pero lo hacen en el nivel simbólico. Un poco el nivel simbólico a la Huntington, ¿no? Digamos, a la tercera ola. Bueno, sí, eso es. Como una especie de bola de nieve que cruza el Atlántico, ¿no? Digamos. Eso es. Vos hablás de los parecidos, de las familias de la dictadura del franquismo o del autoritarismo, porque también es difícil categorizar el tipo de autoritarismo que fue el franquismo. Y en la salida del franquismo, o cuando parece que el franquismo está por empezar a transicionar, hay como una intención de organización de las asociaciones políticas, ¿no? Digamos, y simultáneamente sí, todas las salidas de las dictaduras latinoamericanas siempre han intentado organizar la participación política posterior, ¿no? Digamos, o ley de orgánica de partidos políticos o ley de asociaciones, pero en ningún caso esas leyes prosperan, ¿no? Es como si parte de decir, bueno, la democratización o el proceso de liberalización supone, reconozco que va a haber participación política y mi obsesión es controlarla, porque como si el autoritarismo se reconociera en la salida que su intención fue resolver el problema de la participación, ¿no? Digamos, esto es un rasgo de las salidas autoritarias, querer organizar la participación, o cómo lo ves vos en relación a
al temor de las dictaduras, a la nueva participación, ¿no? Digamos, Sí, es válido para América Latina, ha sido así, tienes razón, pero en el caso español no, desde luego. En el caso español, el régimen franquista se bloqueó con ese tema, ¿no? Y no avanzaron. Les dio pánico y no avanzaron. Pero en el caso de América Latina, por lo que recuerdo, así sí, se quiere hacer eso, ¿no? Sí, es cierto. Es una manera de canalizar el influjo de la gente, ¿no? De la gente en la calle. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si quiere decir algo más sobre los pactos de la Moncloa, que es cierto que se les caen de la boca a muchísimos analistas, para quizás no hablar realmente del contenido o de las propuestas. Hay un cierto acuerdismo, creo que hay, ¿no? Sí. Una cosa por pontificar sobre el acuerdismo en sí y no Exacto. sobre un proceso que un país determinado, por ejemplo el nuestro, Argentina, debería llevar para ser una sociedad que genere más producción o inversión. Creo que, no sé si tiene algo para decirnos por supuesto, desde España. Bueno, o sea, hemos hablado de la grieta y hemos hablado de la guerra civil y de todo eso. Evidentemente, la idea de armonía, la idea de gran pacto nacional es una idea muy atractiva, ¿no? Es una idea que vende muy bien y que en un determinado momento, es decir, lo hemos logrado, pues parece que es con independencia de que luego nadie vaya a leer lo que se ha firmado, ni haya un seguimiento, porque también hay trabajos muy serios que han hecho el seguimiento de los pactos de la Moncloa y fueron bastante fracaso, ¿no? En términos de lo que, sobre todo el terreno de la economía y demás, ¿no? Pero es la cosa simbólica, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte simbólica que es lo que antes estábamos hablando, ¿no? Y en el relato, ¿no? Y que ese relato nos hace estar cómodos y nos hace estar satisfechos, ¿no? Es como cuando Manuel Fraga Iribarne, alguien que podía haber perfectamente aparecido en estos actores y que no he puesto, Manuel Fraga Iribarne era un político conservador y él tenía cierta influencia en un club de Madrid que se llamaba un club de debate, que era el Club Siglo XXI, ¿no? Entonces, este Club Siglo XXI le invitó a él y a Carrillo a un debate, el primer debate. Esto debió ser en el año, antes incluso de la legalización del Partido Comunista. Y había una bandera española, ¿no? Había una bandera española y claro, y Carrillo entró y el hecho de entrar y aceptar hacerse una foto con Fraga y la bandera española fue el símbolo de que la República no era un tema, así de claro. Entonces, a veces ese tipo de actos y de gestos tienen un impacto enorme, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los pactos de la Moncloa jugaron este papel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, Manolo, la verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, poder preguntarte. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas los que vinieron tan temprano. Para Argentina, por lo menos, es más temprano. Allá en Salamanca es un poco más amable el horario, todavía ya por la tarde. Pero de verdad, muchísimas gracias, Manuel, de verdad, ha sido un placer enorme y un gusto poder volver a verte, aunque sea a través de la pantalla. Así que gracias. No, gracias a ti, Mara, me ha gustado mucho también ver a Fede, gracias a todos y todos los estudiantes por vuestra atención y vuestras preguntas y hasta pronto. Abrazo, Manuel, muchísimas gracias. Chao, chao, chao.